Manzana Alta Miranda y Vladimir Plaza. En compañía. 2:38 de la tarde, seguimos en compañía por Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila, @en compañía radio, tanto en Twitter como en Instagram, y @éxitos 931. Hoy hubo de nuevo movilización, esta vez de los médicos y también de muchos pacientes que se unieron a esta gran manifestación en la Avenida de las Delicias. Se notó pues bastante afluencia de personas en esta protesta. Sí, de hecho la convocatoria estuvo hecha para temprano en la mañana, si no me equivoco, alrededor de las 10, 9:30, 10 de la mañana en Parque Aragua, y de ahí salieron. Sin embargo, estaba escuchando que obviamente no, o durante las últimas manifestaciones no han dicho cuál es el punto final o dónde termina esta concentración. Sin embargo, pues también pudimos conocer de primera mano que se generaron unos cuantos disturbios durante la manifestación. En este momento, cierta parte de la Casanova Godoy aquí en Maracay está cerrada, y los lugares aledaños al Hiper Jumbo. Eso en este momento está, bueno, un poco colapsado por el tema de las manifestaciones. Y bien, tenemos que entender que esto parece no parar, y sin embargo, a pesar de todo lo que se ha hablado durante muchísimo tiempo y el derecho que pueden tener las personas a manifestar, lamentablemente no estamos viendo que eso en la práctica sea real. Es decir, parece que a pesar de el derecho constitucional que existe para manifestar cualquier inconformidad con cualquier ente gubernamental y afín, pues pareciera que no hay derecho de ningún tipo durante las manifestaciones, pues para obviamente ejercer y alzar su voz. Ese es el caso que hoy nos compete, y queremos conversarlo precisamente porque todos los días estamos un poco impregnados de lo que pasa. Independientemente las personas salgan o no salgan a manifestar, todo el mundo se ve involucrado en lo que está pasando en este momento. Y al parecer, lamentablemente, el derecho que tenemos todos de manifestar no está cumpliéndose, al menos no como debería. Por eso es que vamos a hablar en este momento con la abogada Tamara Bechar, quien es parte de la red de asistencia jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, porque necesitamos conocer, y en general las personas necesitan conocer cuáles son sus derechos, hasta dónde llegan, cuáles son las limitaciones y también cuáles son sus deberes. Bienvenida y buenas tardes, abogado. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. De plano, pareciera ser que el derecho a protestar tiene por lo menos muchas limitaciones en nuestro país en este momento. Pero en la ley, ¿qué ampara a una persona que decide alzar su voz en contra de cualquier situación que le esté perjudicando? Bueno, tal como tú bien lo dices, hoy en día nuestro derecho a protestar se encuentra prácticamente anulado, prácticamente cercenado por las autoridades del régimen. Debo decir que el derecho a la protesta es un derecho fundamental del ser humano, es un derecho que está establecido en la Constitución y que también está establecido en distintos tratados y convenios internacionales a los cuales Venezuela se encuentra también suscrito. De manera que nuestro derecho no depende de que te permitan ejercerlo o no, depende de que es un derecho fundamental, así se ha entendido, y por lo tanto no se requiere de autorización para poder ejercerlo. Que esa es una de las primeras cosas que se pregunta la gente, ¿no? Sí. Yo no necesito ningún tipo de autorización para, digamos, salir con un cartel y reclamar que, no sé, en mi edificio no hay agua, por ejemplo. En efecto, uno no necesita autorización para protestar, uno no necesita autorización tampoco para reunirse en asociaciones lícitas, por supuesto. Claro, claro. Entonces, lo que estamos viviendo simplemente evidencia la falta de un Estado de Derecho en el país, y que cada vez nos estamos acercando, si es que ya no estamos, yo estoy de la opinión de que ya estamos frente a una dictadura. Una dictadura con las características propias del siglo XXI, pero que en definitiva es una dictadura porque nos cercenan nuestros derechos a manifestar, a protestar, a exigir incluso el cumplimiento del resto de nuestros derechos, porque las protestas están fundadas precisamente en eso, en la exigencia que tenemos de los derechos que nos amparan. Seguimos conversando con la abogada Tamara Bechar, y ella es parte de la red de asistencia jurídica del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Ahora bien,
Cuando hablamos de, por ejemplo, instrumentos internacionales que puedan beneficiar de alguna manera a los venezolanos que están manifestando en las calles, sobre todo para hacer valer de manera pues efectiva sus derechos, cuando hoy en día lamentablemente se está viendo que eso no está sucediendo. Eso es correcto. Numerosos convenios internacionales así lo establecen, pero con relación a este tema hay que señalar dos artículos muy importantes de la Constitución, que son el 22 y el 23, donde dice que con relación a los derechos humanos, los tratados internacionales tienen preeminencia incluso por sobre la Constitución, y que incluso aun cuando un derecho fundamental no esté consagrado expresamente en la Constitución, este también ampara a los ciudadanos. Entonces, fíjense la importancia de nuestra Constitución del 99, cómo estamos amparados, porque de una vez nos explica que aun cuando no estuviese consagrado, cosa que no es el caso con el derecho a la protesta, que está específicamente consagrado, aún así estamos protegidos. Esto en materia internacional. Una vez que una persona, por ejemplo, es detenida, por cualquier razón, por cualquier motivo que quieran alegar las autoridades, ¿cuáles son los derechos de esta persona y cuál es el procedimiento sobre todo de los familiares? Y hablamos de desde los familiares de personas muy jóvenes, de estudiantes, hasta cualquier venezolano que sea detenido en una manifestación. Bueno, fíjense, desde el punto de vista estrictamente jurídico, que es importante que la gente lo sepa, no es el punto de vista fáctico, porque desde el punto de vista fáctico aquí las autoridades están haciendo simplemente lo que quieren. Sí. A una persona no se le puede detener si no hay una orden judicial en su contra, o si se trata, que es la única otra opción para que se pueda detener, si se trata de la comisión de un delito flagrante. ¿Ok? Cuando a la persona se le detiene, vamos a hablar de esta situación porque es la mayoría de los casos en los que tratan de hacer ver que es una flagrancia, cuando en realidad no lo es, porque si partimos de la base de que protestar no es un delito, exactamente, entonces esa detención es ilegítima y es inconstitucional. Se trata de hacer ver que es una flagrancia. En ese caso, lo primero que tiene que hacer la persona y los familiares es tratar de ubicar a la persona donde se encuentra detenida. Se supone que la persona que es detenida debe contar con la posibilidad de contactar a los familiares o a una persona de su confianza. Eso no se está respetando, y entonces comienza el viacrucis de los familiares para tratar de ubicar a su ser cercano, que comienza a ser ruleteado, como se diría comúnmente, sí, por distintos lugares de la ciudad en la que fue detenida. Se supone en principio, de acuerdo a lo que establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal, cuando una persona entonces la detienen, el órgano de detención tiene hasta 12 horas para ponerlo a la orden del Ministerio Público. Una vez que el Ministerio Público conoce de esa detención, es decir, en esas primeras 12 horas, después pasan 36 horas para ser puesto a la orden de un juez, para que se realice la audiencia de presentación por flagrancia. Estas horas, que son un máximo de 48 horas, provienen de una disposición constitucional que expresamente así lo señala. Y el Código Orgánico Procesal Penal, de igual forma, indica este procedimiento. Ese es el caso de los mayores, porque si se trata de los menores, es un menor de edad el que está detenido, él mismo, dentro de las 24 horas siguientes, debe ser presentado ante el Tribunal de Control. Entonces, una vez que es presentado ante el Tribunal de Control, se procede a verificar, en primer lugar, si se trata o no de un delito flagrante, si se va a mantener o no la detención que ya se hizo desde el punto de vista fáctico contra esa persona, y el Ministerio Público procede, si considera que es necesario imputar, imputa, y si no, pues va a pedir que la detención no se ventile, etcétera, etcétera. De igual forma, el Ministerio Público es quien tiene la posibilidad de pedir la naturaleza del proceso una vez que la detención, una vez que el proceso continúe, si fuese el caso, es decir, un procedimiento ordinario o un procedimiento especial de flagrancia. En la mayoría de los casos se pide el procedimiento ordinario. Claro. ¿Por qué? Además, porque cuando la persona las detienen, e independientemente, aquí sí quiero hacer una acotación importante, de que incluso la fiscal general ha dicho que en la mayoría de los casos las actas
que realizan los policías y las actas que conforman el expediente no están hechas de la manera adecuada y no arrojan los elementos necesarios para justificar una imputación y menos una detención, lo cierto es que en numerosos casos el Ministerio Público imputa la comisión de delitos. Claro. ¿Qué sucede porque lo que estamos viendo es una violación sistemática de distintos derechos de los venezolanos? En el caso de las personas que están llevando a cabo estas violaciones, ¿cuáles son las consecuencias en un futuro cuando se abran investigaciones, cuando se demuestre que se cometieron estas violaciones? ¿Los funcionarios a qué se están enfrentando? Sí, bueno, muy importante tu pregunta, porque tenemos que saber que no vivimos solamente en el presente y que los tiempos que estamos viviendo en algún momento van a pasar y a futuro las responsabilidades individuales van a aflorar. Tal como tú lo mencionas, y la palabra sistemática es elemental en este caso, aquí estamos hablando de violaciones fundamentales de los derechos humanos, estamos hablando incluso la posibilidad de delitos de lesa humanidad, porque hay una persecución sistemática contra un grupo de personas. ¿Quién es este grupo de personas? Este grupo de personas son todos aquellos que protestan en contra de el régimen. No las quiero calificar porque parte de la calificación sería hacerle el juego justamente a quienes no reconocen los derechos de las personas, Sí. pero todos aquellos ciudadanos que de alguna manera, y nótese bien, ciudadanos que de alguna manera manifiestan su disconformidad con lo que está ocurriendo, están protestando, están siendo víctimas de una persecución sistemática muy evidente, y eso por supuesto que puede traer responsabilidades a futuro, no solo en el plano internacional, sino que eventualmente se puede exigir incluso la responsabilidad penal aquí en Venezuela por la comisión de distintos delitos. Yo voy a poner un ejemplo. Hemos tenido casos donde incluso un juez libra una boleta de excarcelación y simplemente esa boleta no se materializa. Ajá. No se envía la boleta de excarcelación a las autoridades que tienen que soltar a la persona, y bueno, quien impide que esa boleta llegue a su destino está cometiendo el delito de privación ilegítima de libertad, por ejemplo. Ya, doctora, de verdad que quisiéramos tener horas, días, programas enteros para conversar con usted, porque creo que las explicaciones que nos han dado han sido suficientemente claras como para que cualquier persona que no sea tal vez entendido en la materia de derecho pueda entender lo que usted está diciendo. Así que muchísimas gracias, esperamos poder contactarla pronto para poder conversar nuevamente, y me encantaría saber si tiene alguna red social a la que pudiéramos acudir una vez quisiéramos de repente leer sus comentarios, sus impresiones sobre la situación. Bueno, yo de forma particular no tengo ninguna, pero si pueden seguir a través de Twitter, que no sé exactamente los nombres, pero lo pueden buscar como el Centro de Derechos Humanos, la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP DDHH, ahí van a ver todas las actividades que nosotros estamos desarrollando, e incluso allí pueden ver también un manual como de qué hacer en los primeros momentos de la detención. Lo buscaremos y vamos Se está renovando. lo publicaremos también en las redes sociales del programa. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Era la abogada Tamara Bechar, de la Red de Asistencia Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien nos está hablando acerca de una de las cosas que creo que es más terrible en toda esta situación, y es que la ley pareciera ser tan flexible como una plastilina, es decir, se adapta a cualquier persona, y las leyes están hechas para cumplirse, y lamentablemente la situación que vivimos hoy es precisamente por el incumplimiento de leyes. El tema es que la ley no es lo que se adapta, sino la interpretación que cada quien quiera darle, porque las leyes están establecidas, vamos a decirlo así, de manera rígida, sí, y deberían ser acatadas como son. Lamentablemente aquí lo que entra en discusión es la interpretación y cómo entonces es que se lleva a cabo un acto común y corriente, una sentencia en este caso que definitivamente nos está demostrando qué es lo que está pasando. Y también la conciencia de las personas que están encargadas o que tienen en sus manos hacer que se cumplan las leyes. Definitivamente es así.